Bueno, muchas gracias, Facundo. Voy a presentar a nuestro próximo speaker, que les quiero contar que viajó exclusivamente de España para asistir hoy a este evento. Él es el fundador de una de las apps que no es que todos conocemos solamente, sino que la usamos a diarias. Él es el fundador y CEO de Cabify, él es Juan Antonio. Juan Antonio hizo su MBA en Stanford, es también el presidente de la Fundación Cabify y hoy nos va a contar cómo fue que llegó a crear el unicornio que hoy es Cabify. Lo va a entrevistar Guillermo Manieri, que fue el Country Manager de Cabify por los últimos 10 años. Así que los invito a los dos a pasar al escenario. Bienvenidos. Bueno, hola a todos, un placer estar aquí. La verdad es que impone este auditorio con tanta gente. Somos dos personas muy tímidas, así que, bueno, aguantad con nosotros esto, a ver si os podemos compartir algo de lo que hemos aprendido en estos 15 años. Buenas, soy Guillermo Manieri, lo acompañé a Juan los últimos 10 años en Cabify, ya no me tiene que sufrir más. Soy la persona que arrancó Cabify Argentina en el 2016 y bueno, para esta charla pensamos con Juan dividir la historia de la compañía en 3 periodos. El primero, desde la idea en Stanford a la ejecución, que creo que fueron 3, 4 años, 5 años en donde pasó de España a estar presente en México, Chile, Perú. Un segundo periodo donde ya apareció otros tickets en el funding, que ya va a contar Juan, donde también Cabify Argentina, Cabify Global adquirió la operación de Easy Taxi, y un tercer periodo que incluye también la pandemia de los últimos 5 años, con historias de equivocaciones, desafíos. ¿Querés arrancar, Juan? Yo, por curiosidad, o sea, es una audiencia enorme. ¿Cuántos de vosotros estáis pensando en empezar una empresa o estáis en esa fase inicial? No sé si podéis levantar la mano. Vale, unos cuantos. Pues esta primera etapa es de compartir un poco los errores que vivimos en ese momento, porque seguro que lo que nos salió bien fue suerte, lo que podemos compartir son errores. Yo tuve la suerte de, como decía Guille, de pasar un tiempo en Stanford. Stanford con E, porque lo que no aprendí es hablar en inglés. Y allí, oye, pues te entras en contacto con gente que ha montado empresas y que son tan torpes como tú. Y dices, joder, pues si este que está aquí al lado es tan torpe como yo y es capaz de montar una empresa, te ilusiona, ¿no? Y dices, oye, pues voy a poder... ¿Qué es lo verdaderamente importante para mí, ¿no? ¿Y en qué quiero trabajar? Pues no lo encontré en Stanford, pero sí que tomé la decisión de decir, voy a acercarme en ese camino, ¿no? O sea, sí que sabía que me gustaba la montaña, el mar, la naturaleza, y en ese momento, 2010, pues me puse a trabajar en vehículos eléctricos, en Zero Motorcycles, que es una empresa de motos eléctricas. Pensaba que cambiando de vehículos de combustión a vehículos eléctricos, pues íbamos a lograr que las ciudades fueran más parecidas a esos pequeños pueblos, a esas montañas, ¿no? Y gran error, pues bueno, después de un año ahí me di cuenta que no era cuestión de cambiar un vehículo por otro, sino que había otras opciones, que se empezaban a compartir activos en la economía, se podían compartir pisos, se podían compartir coches, y a partir de ahí surgió un poco el proyecto de Cabify 2011, con esa idea de transformar las ciudades, de que las ciudades, el urbanismo está determinado por la movilidad y que si la tecnología permite cambiar la forma en la que movemos, pues podemos cambiar las ciudades y hacerlas más habitables, ¿no? Bueno, me estoy quedando en un hotel aquí cerca, miras por la ventana y lo que ves son autopistas y espacio para coches. Luego vienes caminando y ves un parque enorme, ¿no? Pues el objetivo de Cabify cuando se creó, pues era convertir esas autopistas en parques, y eso pues en un momento dado pensaba que merecía la pena, ¿no? Y sigo pensándolo. ¿Qué recordás de esos primeros intentos de montar Cabify? ¿Con qué desafíos te encontraste?
sobre todo para armar equipo, para convencer inversores de que eso iba a funcionar, teniendo en cuenta que tenías del otro lado monstruos como Uber y otras grandes compañías muy bien fondeadas? Yo diría que esta primera etapa es probablemente la más bonita. En primer lugar, porque fallar no tiene coste. O sea, tiene coste para ti, pero no has arrastrado contigo a tanta gente. Entonces, el peso que tienes sobre tus hombros, la responsabilidad, no es tan grande. Te rodeas además de un grupo de gente que está enamorada del proyecto, al igual que tú, y es una etapa bueno, que te absorbe completamente y donde el precio de fallar es bajo, ¿no? Entonces, pues todo es upside, si quieres. Recuerdo, cada vez que levantábamos algo de dinero, pues hacíamos hacía, porque el resto bueno, yo hacía la danza de la financiación y luego intentaba que se unieran. O sea, eso habla un poco de la alegría que vivías cada vez que conseguías un pequeño hito que te acercaba a ese sueño, ¿no? Porque esa primera etapa partes de nada a 1 o a 2, pero pasar de nada a 1 es un crecimiento del infinito por 100. Entonces, yo recuerdo hacer DEX, estamos creciendo al 30%, ¿vale? Eso significa que en lugar de 10 trayectos has hecho 13. No parece gran cosa, pero lo vivías con mucha emoción, ¿no? Conseguir inversores, esto es 2011, era muy complicado. Yo creo que el ecosistema de Argentina está bastante más desarrollado de lo que estaba en España en 2011. Yo, gracias a haber estudiado en Estados Unidos, pude conseguir dinero de Business Angels. En España no conseguí ese dinero. Yo creo que los que estáis aquí hoy en Buenos Aires, ha habido distintas generaciones de emprendedores aquí que les ha ido bien. Hay un ecosistema de Business Angels y de fondos a los que podéis acudir, ¿no? Y no creo que sea tan difícil como fue para nosotros en ese momento. ¿Entendías algo de tecnología, el problema de fondo, digamos, la parte técnica, o fuiste aprendiéndolo como...? Tuve la suerte de estudiar ingeniería de telecomunicaciones y algo entendía. Entendía lo suficiente como para que cuando el CTO me decía que algo era imposible o que iba a tardar mucho, yo comprendía que lo que pasaba es que no quería hacerlo, no que no fuera imposible. Eso sirve para mucho, no necesitas más que eso, ¿no? Eso o entender a la gente. Y en estos 15 años, a base de errores, pues fui perdiendo conocimiento de tecnología y fui ganando conocimiento de personas, ¿no? ¿Qué aciertos cometiste en esos inicios o qué buenas decisiones tomaste que te permitieron después que Cabify, no sé si saben, pero es una compañía que fue evaluada en 1.400 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de 15 años, pero en los inicios tomaste algunas decisiones que te permitieron que la compañía realmente escalara. Bueno, diría que tuvimos mucha suerte en escoger una industria. Y hablo de suerte porque, o sea, tú tomas decisiones, pero luego el mundo le pega una patada a tu mesa y las piezas se van al suelo, o sopla el viento para otra dirección, tú no puedes anticipar nada de eso, ¿no? Tuvimos suerte de estar en una industria que tenía mucho camino por delante, tuvimos mucha suerte de apostar por el largo plazo, de pensar que vas a ser afortunado y vas a tener éxito si te mantienes firme en tus convicciones, en tu propósito, y tuvimos suerte de encontrar socios que nos acompañaran en ese camino, socios tanto en el ámbito financiero como en el equipo. Yo creo que Cabify sigue estando hoy aquí gracias a gente excepcional, pues como tú, que partiste, no sé cómo te conseguimos engañar en su día para que te subieras aquí al equipo, o tenemos gente por aquí, a Vale y a Diego de Cabify hoy. Te diría que las mejores decisiones pues fueron ese propósito y las personas que eso es una empresa es un grupo de personas, ¿no? En la segunda etapa, Cabify adquiere Easy Taxi, ya toma otra dimensión. ¿Qué, de vuelta, aciertos y errores de esa segunda etapa, en donde ya estamos hablando de una compañía que había sido evaluada entre 500 y 1.000 millones de dólares, depende del momento en el que lo tomemos, pero bueno, entra después en la categoría de unicornio? Pero esa segunda etapa, ¿qué recordás?
el éxito es difícil de gestionar. ¿Cuántos de aquí habéis levantado dinero de inversores? Pues parece que pocos. Bueno, los inversores tienen una agenda legítima, pero no siempre coincide con la agenda que tiene el emprendedor. Los fondos de Venture Capital, por ejemplo, pues tienen unos periodos de inversión y de desinversión, que típicamente son 10 años, y compran para vender. Si tu proyecto está alineado con ese horizonte temporal, genial, pero o sea, puedes tener distintos desalineamientos en ese proceso, ¿no? Y cuando levantas mucho dinero y el mercado te puede empujar a tomar decisiones que no están alineadas con ese largo plazo, ¿no? En nuestro caso, tuvimos la fortuna de contar con socios que creían mucho en nuestro proyecto, pero que también yo te diría que cometimos el error de aceptar más dinero del que éramos capaces de gestionar de forma, de acuerdo a nuestra forma de trabajar. Eso nos llevó, pues, en un momento dado a no respetar nuestra estrategia. Igual te lo podía haber contado en la primera etapa, ¿no? ¿En qué es distinto de Cabify? ¿Cómo buscábamos competir con gigantes? Pues diferenciándonos. Sabíamos que no teníamos tanto dinero como otros, entonces, pues si no puedes ganar una guerra a base de disparar más que otro, tienes que elegir otras armas, ¿no? Y nuestras armas eran diferenciarnos en calidad, en seguridad, en elementos que los otros competidores no querían replicar, porque se preocupaban de crecer a cualquier coste y crecer lo más rápido posible. Y el poner filtros de seguridad o de calidad es una fricción al crecimiento. Entonces encontramos un ángulo que nos permitía, a pesar de no tener tantos recursos, crecer, ¿no? Y en un momento dado llegaron muchos recursos y nos dejamos llevar por esa locura de, pues vamos a dar días gratis de trayectos, ¿no? Y recursos te referís al funding que recibió la... Exactamente. Rondas con mucho dinero, que nosotros nuestra forma de crecer no era esa. Y empezamos a abrir países y a utilizar estrategias de crecimiento que no estaban alineadas con nuestro posicionamiento en el mercado, con nuestra estrategia a largo plazo, ¿no? ¿Eso qué año era de la compañía? Pues te diría 2016, 2017. ¿Y el tamaño del funding de cuánto fue? Recuerdo muy bien una reunión que tuve en Japón. En ese momento habíamos conocido a Rakuten, que es como el Amazon de Japón. Estábamos levantando, yo creo que eran 30 millones en nuestra serie C. Y voy ahí a Japón, bueno, primera vez en Tokio. Si habéis estado, pues es una ciudad que es única. Una reunión ahí con el CEO, el CFO, 30 minutos, les cuenta la historia. Dice, sale un momento, por favor. Sales, vuelves y te dice, mira, no te vamos a dar 30 millones, te vamos a dar 100. Pero no te subas a este avión que vas después a China a ver a estos otros inversores y demás. Oye, aceptamos los 100, negociamos los términos, pero era más dinero del que pensábamos levantar y no teníamos un plan para desplegarlo. Y empezamos, volviendo al punto inicial, ¿qué buscaba ese inversor? Un despliegue rápido por muchos mercados, ¿no? Y no estaba alineado con esa estrategia que nosotros teníamos. Y nos dejamos arrastrar, volviendo a la pregunta inicial, errores, nos dejamos arrastrar por una estrategia que no era la nuestra, en parte porque no teníamos un alineamiento total con lo que buscaba ese inversor y lo que nosotros éramos, ¿no? Estamos muy agradecidos, o sea, no quiero que suene feo, estoy eternamente agradecido a Rakuten, pero comparto la experiencia en ese contexto de elegir o mantenerte firme a cuál es tu estrategia, ¿no? ¿No tenías un equipo preparado para manejar ese nivel de funding? Yo era un indocumentado aquí, o sea, hemos ido aprendiendo a base de errores. No había nadie que... De hecho, ni siquiera en el consejo, porque teníamos en el consejo inversores de otras etapas, también el mercado te empujaba ahí. Piensa que era 2017, oye, crecimiento, el EBITDA no importa, y te dejas arrastrar, ¿no? Y yo creo que eso... el mercado tiene una música y si tú bailas al ritmo de la música, pues eres dependiente de lo que ocurra ahí fuera. Si tienes tu propio ritmo, pues tienes margen de maniobra, ¿no? En estos últimos 15 años pasaste muchísimas etapas distintas
ha habido momentos de fiebre de querer invertir en Cabify en donde sobraban interesados, como mencionaba recién, otros momentos mucho más difíciles, pero siempre has logrado llevar adelante y convencer a gente que era una buena oportunidad. ¿Cuáles crees que son consejos que podrías compartir y buenas y malas de ese proceso? Porque es un arte, ¿no? Bueno, me gustaría pensar que fue así. En realidad nunca tuvimos más de un term sheet a la vez. Estuvimos con el agua al cuello perennemente. No, yo creo que... a ver, esto es... encontrar inversores tienes que pensar que es como encontrar una pareja, es lo que se suele decir, ¿no? Si vas a estar 5 o 10 años con un inversor, pues tienes que dedicarle el tiempo suficiente, igual que le dedicas a tu pareja. Si pasas 8, 10, 15 horas al día trabajando, pues tienes que asegurarte de que hay una estrategia o un fit que funciona. A nosotros nos costó, o sea, tuvimos nuestra propia música y no encontramos, no estuvimos en el sitio adecuado, con los inversores adecuados. Tuvimos que encontrar gente que creía en ese propósito y que creía en hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Porque cuando no lo hicimos, como por ejemplo el caso de Rakuten, cometimos errores. Entonces yo creo que merece la pena el dedicarle el tiempo suficiente a interiorizar que tu proyecto es uno y que el mercado va por otro lado. Y oye, no te dejes llevar a donde crees donde te van a dar dinero si tú no estás convencido de que ese es tu camino. Intentando aterrizarlo en cada uno de vosotros, ¿no? O sea, el éxito en esto de crear una empresa, desde mi punto de vista, es el privilegio de trabajar en algo que es relevante para ti. Y con un grupo de gente, volviendo al concepto de empresa, con un grupo de gente con la que tienes un fit cultural o un encaje. Eso es el éxito y eso es un privilegio. No es, esto no es un Instagram o un TikTok. Esto no va de likes o de millones levantados o de ciudades donde has puesto una bandera. Esto va de tu recurso más escaso, que es tu tiempo, dedicarlo a algo que merece la pena y con gente con la que merece la pena, ¿no? Y eso es el éxito. Había un montón de gente que levantó la mano diciendo que quería montar su propia empresa, pocos levantaron plata. Entonces, ¿cómo pasar de la idea a la ejecución? ¿Cuáles son los 2 o 3 consejos que tenés para darles? Bueno, o sea, si encuentras un camino que no exige levantar plata y que puedes crecer con tus propios recursos, ya sea pues con clientes o con una financiación bancaria, pues yo te diría que tu grado de libertad es mayor, ¿no? Y es altamente recomendable. Entonces, o sea, yo, si volviera atrás en el tiempo, la verdad es que no creo que cambiara lo que haría, pero si hubiera tenido una opción alternativa en un negocio no regulado y donde no hubiera tenido que levantar dinero y se cumpliera ese mismo elemento de propósito y de gente con la que trabajar, pues creo que no te diría que tendría rastas ahora y mucho pelo, pero probablemente hubiera tenido una vida más tranquila, ¿no? Que también es de agradecer. O sea, es importante, volviendo al Instagram y al TikTok, sacar una empresa adelante, todos los que lo habéis hecho o estáis en ello, es jodidamente duro. Exige mucho esfuerzo, ¿no? Si encima de enfrentarte con los competidores, pues operas en un mercado regulado, pues es una dificultad adicional, ¿no? Si necesitas tener una tecnología, pero aparte estás en el mundo real, son niveles de dificultad adicional. Entonces, si hace 15 años supiera lo difícil que ha sido llegar con Cabify hasta aquí hoy, creo que no me hubiera atrevido a empezar Cabify. El único motivo por el que estamos aquí es porque no teníamos ni puta idea de lo difícil que era esto y solo veíamos una pendiente y no veías la cima, sino veías un poquito y vas pasito a pasito, ¿no? Con el beneficio de este conocimiento, de nuevo, negocios regulados pues difíciles,
Si sumas riesgos de mercado a riesgos regulatorios, riesgos tecnológicos, riesgos operacionales, pues es cada vez más difícil. Mucha gente ve el tema de levantar dinero como un hito muy grande, ¿no? Y no ve la complejidad que hay atrás de eso en la relación con esos inversores. ¿Qué podés contar de, bueno, lo estuviste mencionando, pero específicamente qué podés contar para compartir con la gente sobre ese desafío? Creo que hemos tenido muchísima suerte con los inversores que hemos tenido. A pesar de nuestro desconocimiento de la realidad, fuimos capaces. Hubo inversores muy alineados, como el caso de Sealla, que lideró nuestra Serie A, y luego inversores que no estuvieron alineados, encontramos la forma de realinearnos. Y eso fue muy importante para nosotros, ¿no? Fíjate, yo creo que volviendo a los riesgos del éxito, en el mundo de las startups, cuando te miden en base al dinero que levantas, eso establece como un nivel a partir del cual tienes que crecer, ¿no? Y conozco muchos amigos a los que esto les ha hecho daño emocionalmente, porque el éxito siempre, cuando te reconocen y dices, has levantado 40, pues luego tienes que levantar 400. Es una carrera que nunca acaba, ¿no? Entonces, si entras a percibir esto como que tiene que haber algo más siempre, pues genera daño interno, ¿no? Y creo que es importante también hablar de esto. Como es tan duro sacar estas cosas adelante, lo normal es que fracases, y hemos visto muchos ejemplos de fracasos. Y lo normal es que eso te haga daño y te haga cuestionarte. Es muy importante que todos entendamos que nuestra valía como personas no tiene nada que ver con nuestro éxito profesional o nuestra capacidad de sacar una empresa adelante, ¿no? Porque en este mundo, en el mundo de las startups, pues de nuevo hay mucho Instagram, mucho TikTok, mucho realidad que no es lo que tienes que buscar, ¿no? No te dejes arrastrar por eso, porque no es buen camino. Has armado equipo en México, en España, y Cabify llegó a tener 1.500 empleados. ¿Cuáles son las 2-3 cosas que te fijas a la hora de contratar gente clave en el equipo? Me gustaría devolverte la pregunta a ti, porque en el caso de Cabify, pues tenemos, acuérdate del título, cuando pusimos la oferta de empleo, era CEO, ¿no? Y lo llamamos Chief Entrepreneurial, volvemos a lo del inglés, Owner. La idea era que cada líder tenía la capacidad de decidir en su país. Entonces, yo sé lo que yo elegí, que era cultura y propósito, pero me encantaría escuchar de ti si te encontraste eso del otro lado y cómo lo hiciste tú aquí. Bueno, ahí hay un buen ejemplo, Diego. Hoy el country manager de Argentina fuera parte del equipo y fue uno de los grandes aciertos. En mi caso buscaba gente muy convencida, que tuviera el fit cultural en el sentido que iba a dejar todo en la cancha y que tuviera también una experiencia que lo validara desde el punto de vista técnico, dependiendo del rol que iba a ocupar, ¿no? Me gustaba, a mí particularmente cuando miro un currículum, busco gente que haya permanecido en un trabajo 5 o 6 años y que haya demostrado tener resiliencia y soportar los desafíos. No me gustan esos currículums cuando lo primero que miro es que tuvo 2 años acá, 1 año acá, esos perfiles medio golondrina, ¿no? Tú no me hubieras contratado a mí. Yo antes de Cabify, el tiempo máximo que estuve fue 2 años y medio en una empresa. No hubiera acertado con vos. No, realmente yo he sido emprendedor porque tuve que encontrar esa cultura, ¿no? Y que no lo encontré, lamentablemente, en los sitios donde estuve antes. Bueno, se acabó el tiempo, no sé si hay algo más que me quedó. Construir sobre ese punto tuyo, a la hora de montar una empresa,
esto de los MBAs en Estados Unidos pues es muy sexy, pero al final los aprendizajes son de la gente que tienes alrededor y te quedas con 4 o 5 frases de algún profesor, ¿no? Yo me quedé con una de Andy Rutledge, que era un socio de un VC que se llama Benchmark. Decía, A's hire A's and B's hire C's, que lo voy a decir en español porque mi inglés es incomprensible. Los tope A, la gente de tipo A, contrata a gente tipo A, y la gente tipo B, que está un escalón por debajo, contrata tipo C. Si eso tiene dos lecturas. La gente excepcional, en su terminología, busca a otra gente excepcional con la que rodearse, ¿no? En la mía es, busca gente de una cultura parecida, ¿no? Y luego, los Bs, que están por debajo, no son capaces de atraer a los A's y buscan gente a la que de la que no se sientan amenazada, ¿no? Entonces, él, como esto es estadounidense, un fondo así, lo ponía todo en ranking de capacidad técnica. Yo lo llevo un poco a la cultura, reforzando tu punto, ¿no? Gente que tenga ese propósito y esas ganas de darlo todo por el proyecto en el que estás, ¿no? Bueno, pues oye, un gustazo estar aquí con todos vosotros. Gracias.